Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Beatriz Eugenia Laura Ramírez y voy a dar la introducción al tema que nos tocó. Bueno, la apostilla es un certificado que permite reconocer los documentos públicos bolivianos en el exterior y suprime la exigencia de legalización de documentos públicos extranjeros en el país. La apostilla para Bolivia entró en vigor un 7 de mayo del 2018. Bolivia se inscribe así como Estado contratante número 115 este, a través de la ley número 967. Bueno, el gobierno boliviano, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, certifica la veracidad de la firma. Si se tienen documentos bolivianos, ya sea certificado de nacimiento, certificado de defunción, certificado de matrimonio, contratos o títulos académicos, estos serán utilizados en otro país. Para ser utilizado en otro país deben hacerse apostillar en la Cancillería boliviana. Posteriormente, se puede utilizar estos documentos en el país de destino, sin que deba hacerse legalizar por ninguna otra instancia. El CERESI es la única institución autorizada que emiten certificado, pero también las universidades pueden emitir certificados solo que son referidos al estudio, así como el Ministerio de Salud certifica documentos para apostillarse referidos a la salud. El uso de la apostilla reduce la burocracia en la gestión pública y da prioridad a la atención al ciudadano boliviano en el exterior. Debido a la nueva forma de certificación, simplifica los trámites de legalización de documentos públicos entre estados y promueve el comercio internacional y la inversión extranjera. Bueno, bueno, el convenio consiste en que cada país firmante del convenio reconoce la eficacia jurídica de un documento público emitido en otro país firmante. El trámite consiste en colocar sobre el documento, ya sea título o diploma u otro documento, un apostillado o anotación que certificara la autenticidad del original expedido. La apostilla puede ser expedida en el idioma del estado de origen. En el caso de Bolivia puede ser en español o bilingüe, como en algunos estados. El título lleva el nombre de apostille en francés, pero no así el resto del documento. Los principales beneficios de la apostille son simplifica los trámites, aliviando la burocracia. También simplifica los trámites que deben realizar las empresas promoviendo el comercio internacional y las inversiones. También facilita las actividades comerciales con aquellos países en los que Bolivia no tiene representaciones y mejora la imagen de Bolivia en los indicadores internacionales de referencia empresarial. Eso sería, doctora. Dentro de nuestro objetivo de nuestro presente trabajo, podemos citar los siguientes. 1. Dar a conocer las normativas nacionales aplicables para la implementación y reglamentación del apostillado en Bolivia. 2. Explicar el procedimiento para realizar el trámite para apostillar un certificado de nacimiento expedido en Bolivia para presentar en Brasil. Ahora, dentro de las normativas que se encuentran vigentes, nacionales aplicables para la implementación y reglamentación del apostillado en Bolivia, tenemos a la Ley 967 del 2 de agosto de 2017, que ratifica el convenio y suprime la exigencia de legalización de documentos públicos extranjeros, adoptado el 5 de octubre de 1961 en La Haya. También en los Países Bajos, y según numeral 14 del parágrafo primero del artículo 158 de la Constitución Política del Estado, como también en el artículo 37 de la Ley 401 del 8 de septiembre de 2013 de celebración de tratado, bueno, donde se establece que el Ministerio de Relaciones Exteriores como una autoridad competente para pedir el apostillado. Por otro lado, tenemos el Decreto Supremo 3541 del 25 de abril del 2018,
Este decreto supremo reglamenta lo que es la implementación del, del convenio, suprimiendo las exigencias, como decíamos, de legalización de documentos extranjeros. Este reglamento se aplica tanto en entidades públicas, a nivel central, departamental, local y regional del Estado, entidades que administran registros de servicios públicos emitidos por un país extranjero dentro del marco del convenio. Y ahora, los principios sobre los cuales se rige el Decreto Supremo 3541 son los siguientes. Tenemos el principio fundamental, que se refiere a la apostilla, que la apostilla acredita únicamente el origen del documento a través de la certificación de la autenticidad, de la firma del documento, con la calidad que actúa la persona que firma el documento y la entidad del sello o timbre. También tenemos al principio de eficacia, que nos dice que se debe de evitar los retrasos en el proceso para la emisión de la apostilla. Tenemos también otro principio de presunción de la autenticidad, donde se refiere a que la autoridad competente supone o presupone que la firma del responsable de la entidad emisora que certifica es auténtica y bajo medidas pertinentes de seguridad. Como también tenemos el principio de economía, simplicidad, y donde nos quiere decir que se tiene que evitar los trámites y formalismo, diligencia, que son innecesarias, que solamente perjudican, ¿en serio? Como también tenemos la ley del lugar donde ocurrió el acto, o también llamado lex loci actus, que nos dice que el apostillado se rige por la ley que se aplica en el territorio donde se otorga el documento. Muchas gracias. Bueno, siguiendo con la exposición de mis compañeros, a mí me toca hablar sobre la normativa nacional aplicable para la implementación y la reglamentación del apostillado en Bolivia, entre cuales tenemos la siguiente, la ley 967 del 2 de agosto de 2017, donde nos ratifica el convenio suprimiendo la exigencia de legalización de los documentos públicos extranjeros. También el decreto supremo 3541 del 25 de abril del 2018, que tiene por objeto reglamentar la implementación del convenio suprimiendo la exigencia de la legalización de los documentos públicos extranjeros, y que este decreto está regido por varios principios: el principio fundamental, el principio de eficacia, el principio de presunción, el principio de economía y la ley del lugar donde se celebró dicho acto. Para efectos de aplicación del decreto supremo 3541, en el marco del convenio se tiene que son documentos públicos, los documentos de inmigrante de una autoridad, los documentos administrativos, documentos notariales y certificaciones oficiales. Ahora nos vamos a ir al concepto de apostillado. ¿Qué significa apostillado? La palabra apostillado. Es un procedimiento que legaliza la veracidad de la firma, la calidad en virtud de la cual el signatario del documento haya actuado y cuando corresponda la identidad del sello o timbre colocado en dicho documento. ¿Qué es apostilla? Es un certificado emitido por la autoridad competente que se adhiere al documento que se apostilla. ¿Qué es la entidad emisora? Es la entidad que emite el documento público a ser apostillado, que sea legalmente depositario o los tenga consignados en su registro o protocolo y esté acreditado ante la autoridad competente. En este caso, la autoridad competente acá en Bolivia para el apostillado de documentos públicos es el Ministerio de Relaciones Exteriores a través del Servicio Central y el Servicio Exterior. Siguiendo con la exposición, vamos a ver cuáles son los procedimientos para el trámite para apostillar un certificado de nacimiento expedido en Bolivia para presentar en el país vecino del Brasil. El paso 1 sería solicitar el certificado de nacimiento en un registro civil y hacer el trámite de apostillado en la Cancillería. El paso 3 sería sacar el ticket para apostillar el certificado de nacimiento. Paso 4 tendríamos a presentar en ventanilla el certificado de apostillar
El paso 5 sería la revisión y registro del certificado apostillar. Y el documento 6 sería el apostillado. ¿Cuáles son los procedimientos para obtener la apostilla a través de los medios digitales? Tendríamos los siguientes pasos. Paso 1 sería solicitar la solicitud del apostillado en la página web, ingresar los datos personales y seleccionar el tipo de documento a apostillar. Paso número 2 sería el código de seguimiento que debe hacerse a través de la entidad emisora. El paso 3 es el Ministerio de Relaciones Exteriores realiza la revisión de este documento, de dicho documento. Y también el paso 4 sería cancelar mediante depósito o transferencia bancaria. Luego de hacer todos estos pasos, se debe registrar el pago en la página web y también registrar en el Ministerio de Relaciones Exteriores dicha apostilla. Y con todos estos pasos que ya hemos hecho, tiene que ingresar al botón de la página web y ingresar todos estos datos. Eso es lo que le concierne a mi parte que me tocó para mi exposición. Muy buenas tardes, profesora, compañeros. Voy a continuar con la exposición sobre las posibles causas de rechazo de una apostilla, ¿no? Cuán importante es este certificado que permite reconocer, ¿no?, todo documento público boliviano en el exterior. Y prácticamente suprime, ¿no?, la exigencia de legalización de documentos públicos extranjeros en el país. ¿No es cierto? ¿Qué tanto problema podemos tener nosotros en el exterior? Y con simplemente esta apostilla, el apostillado, podemos hacerlo legal. Especialmente esto sirve en el convenio entre los estados que han suscrito este tipo de convenio, ¿no es cierto? Tenemos primero, voy a hablar sobre las observaciones, posibles observaciones que deben, en la emisión de una apostilla, que se deben tener en consideración. Entre las observaciones, la entidad emisora debe verificar la autenticidad del documento de forma inmediata. Excepcionalmente no debe exceder los 5 días hábiles para la emisión de una respuesta acerca de la validez de ella, ¿no? Y entre las posibles causas de rechazo de las apostillas, las voy a ir enumerando de la siguiente manera. Una apostilla puede rechazarse si está vinculada a un documento que esté expresamente excluido del ámbito de la aplicación del convenio en virtud del artículo 1 al 3 de la Ley 967. Otra causa de rechazo puede ser el estado de emisión no es parte del convenio, ¿no? Un estado que ha emitido esta apostilla. Las certificaciones emitidas por estados que no son parte del convenio y que son presentadas como apostillas no tienen ningún efecto jurídico en virtud del convenio. Otra causa sería el documento apostillado es un documento público en el estado de origen, tiene que ser, ¿no? No es un documento público. Una autoridad competente no puede emitir una apostilla para un documento público extranjero, ¿no? Tiene que ser interno. Una apostilla puede ser rechazada si se refiere a un documento que es un documento público de un estado diferente al del estado de origen. Otra causa es la apostilla no fue emitida por una autoridad competente, muy importante a tomar en cuenta. La apostilla, puede rechazarse una apostilla si no fue emitida o habilitada para emitir apostilla en la fecha de emisión. También hay que tener mucho en cuenta esto. Apostilla emitida por un documento público para el cual la autoridad competente no está habilitada, o sea, no puede emitirlo cualquier autoridad. Puede rechazarse una apostilla si no tiene un área con los 10 términos estándares numerados. Puede rechazarse una apostilla si no está junta o que se haya desprendido de un documento. Estos son apostillas alteradas, no pueden ser alteradas, peor aún, falsificadas, ¿no es cierto? Entonces hay que tener muy en cuenta estas causales de rechazo de la apostilla para no dejarse sorprender en este tipo de causas, al menos si uno está en búsqueda de legalizar este tipo de documentos y que le sirven en el extranjero, ¿no es cierto? Esto sería mi participación. Muy importante esto del apostillado a tomar muy en cuenta. Gracias.
Buenas tardes. Mi nombre es Diego Ricardo Mendoza Civelo y siguiendo con la explicación, hoy voy a hablar sobre las conclusiones y las recomendaciones que tenemos del presente trabajo de investigación que hemos realizado. Entre las conclusiones tenemos que la apostilla es una certificación de autenticidad emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, que acredita el origen del documento público. La implementación y reglamentación del apostillado de documentos públicos en Bolivia está regulado por la Ley número 967, que ratifica el convenio suprimiendo la exigencia de legalización de los documentos públicos extranjeros, que se realizó en la Convención de La Haya sobre la apostilla, y el Decreto Supremo número 3541. El trámite de apostillado de un certificado de nacimiento expedido en Bolivia para presentarlo en Brasil se puede realizar por medio de procedimientos a través de medios físicos o digitales. La apostilla tiene que surtir sus efectos en todos los estados contratantes sin ninguna formalidad adicional, incluso la traducción. Una apostilla no puede ser rechazada por la sola razón de que ha sido redactada en un idioma diferente al estado de destino, ya que el convenio establece que una apostilla puede ser escrita en el idioma oficial de la autoridad competente que la emite. La apostilla solo autentica el origen del documento público y su efecto es ilimitado, es decir, que acredita únicamente el origen del documento público, ya que certifica la autenticidad de la firma en el documento, la calidad en la que la persona actuó al firmar el documento y, según el caso, la identidad del sello o timbre que lleva en el documento. El objetivo del convenio es el de facilitar el uso de documentos públicos en el exterior. Las apostillas deben ser aceptadas de manera sistemática, a menos que existan defectos graves en la apostilla o en su emisión. La apostilla no caduca y puede ser usada en 115 países. Las recomendaciones que nosotros podemos dar sobre el presente trabajo que hemos realizado es que es necesario tener conocimiento de las normativas nacionales que son aplicables para la implementación de la reglamentación del apostillado en Bolivia, las cuales son la Ley número 967 y el Decreto Supremo número 3541. También de nosotros debemos conocer que se puede realizar el trámite de apostillado de un documento público expedido en Bolivia para presentarlo en cualquier país parte del convenio por medio de procedimientos de medios físicos o digitales. Muchas gracias.